Ganar el salto fue la contestación que dio Robert Schuman a un periodista cuando se rehizo la ceremonia de presentación, de lectura de la declaración Schuman en el Quai d'Orsay el 9 de mayo de 1950, cuyo 70 aniversario estamos celebrando. Cuando hizo la declaración no mereció la atención de la prensa porque no era una cuestión como de actualidad y bueno, pues el periodista le preguntó, bueno, ¿qué significado tiene esto que usted está anunciando? Y dijo, contestó Schuman, es un salto a lo desconocido. 70 años después, estamos en vísperas, estamos dando otro salto potenciado y acelerado por la pandemia del coronavirus, pero siguiendo un proceso en el que ya no estamos en un salto a lo desconocido, sino que estamos cambiando la historia de Europa de una manera consecuente y además unidos y en paz, que era la primera frase precisamente de la declaración Schuman. Una declaración que leyó este ministro de Asuntos Exteriores de Francia, que nació como súbdito del Segundo Reich, del Segundo Imperio Alemán, que estudió en la Alemania imperial, que fue soldado en la Primera Guerra Mundial de la Alemania imperial y que en cuanto pudo, al final de la Primera Guerra Mundial, volvió a sus raíces, volvió a ser francés e hizo una carrera política importante hasta el punto de que fue no solamente ministro de Exteriores, fue también presidente del Consejo, fue primer ministro de Francia. Y toda su vida trabajó para lograr cambiar la historia de un continente y sobre todo incluso de un continente en que su tierra, Lorena, pues había sido el teatro de los enfrentamientos más sangrientos desde hacía siglos y especialmente en el trágico siglo XX. Cuando se habla de la construcción europea hay que situarla en su contexto, porque esa letanía de tratados que se acumulan unos a otros sin entrar en la consideración de cómo fueron negociados y cómo fueron trabajados y con qué dificultades se encontraron, pues hace que sea casi incomprensible en muchas ocasiones ver cómo se ha ido gestando y estructurando este proceso. Por lo tanto, yo voy a centrarme en lo que denomino los tres grandes saltos que ha dado el proceso de construcción europea. El primero, que se concreta en la Declaración Schuman, pero que se inicia en el Congreso del Movimiento Europeo de la Haya de 1948. Yo tengo el honor de haber sido presidente del Movimiento Europeo Internacional. Ahí comenzó mi carrera política, mi conciencia política bajo la dictadura, en el año 1962. Y además comparto con Robert Schuman el honor de haber sido presidente del Parlamento Europeo y también del Movimiento Europeo. El segundo gran salto es el paso de la Comunidad Europea a la Unión Europea, que se produce como consecuencia del final de la Guerra Fría y la llamada caída del muro de Berlín, y la respuesta que da Europa con el Tratado de Maastricht. Y el tercero es el que estamos dando en este momento. ¿Cómo es el primer paso? El primer paso se plantea
al final de la Segunda Gran Guerra Civil entre europeos, de la Segunda Guerra Mundial. En cierto modo, tiene sentido hablar de una Segunda Guerra de los 30 años, como la que asoló el centro del continente europeo hace 4 siglos. Y su acta de nacimiento parte de ese Congreso del Movimiento Europeo en La Haya, en la capital de Holanda, en la semidestruida ciudad. Se reúnen en el Parlamento, en la sala de los caballeros de la Riddersal, se reúnen, de cierto modo, representantes de la sociedad civil europea. No es un congreso como el Congreso de Viena o como la negociación o como la Conferencia de París, la negociación, la desgraciada negociación después de la Primera Guerra Mundial, en la que ya advirtió Keynes de las consecuencias económicas de la paz, de cómo se iba a reproducir y a agravar el conflicto entre europeos. Y bueno, ahí se reunieron políticos con experiencia y que habían sufrido las 2 guerras mundiales. El presidente de honor fue Winston Churchill. Estaban los ex primeros ministros de Francia, Paul Reynaud, Ramadier, Paul Van Zeeland de Bélgica. Estaba y presidió la Comisión Cultural Salvador de Madariaga, y había líderes empresariales, sindicales, religiosos, sociales, incluso políticos jóvenes. Uno de ellos era un muy joven Mitterrand, que fue siempre fiel a ese encuentro, y ahí plantearon cómo había que cambiar la historia de Europa a través de la superación del enfrentamiento entre naciones por la hegemonía. Las conclusiones del Congreso de La Haya siguen teniendo vigencia y actualidad. 2 años después, siguiendo en esta línea, es cuando se produce la Declaración Schuman. Y es interesante mencionar algunos detalles de esta declaración. La declaración, que fue preparada por un equipo en el que jugó un papel esencial Jean Monnet y su gente, sobre todo sus asesores principales, Pierre Rie y Etienne Hirsch, que además habían vivido la guerra, y concretamente el redactor, que fue también el del Tratado de Roma, Pierre Rie, pues era un judío discriminado por Vichy y que había sido represaliado. Por el otro lado, Konrad Adenauer, en Bélgica, Paul-Henri Spaak, en Italia, Alcide de Gasperi. Bueno, pues los que redactan ese manifiesto básicamente son el equipo de Jean Monnet, y Schuman lleva esta declaración al Consejo de Ministros, no la distribuye, la lee, la anuncia y al día siguiente la dice. Y en principio, pues en el ambiente de Guerra Fría y de tensión que había, como he mencionado, no se le dio una gran importancia. Sí lo hicieron el secretario de Estado norteamericano, Dean Nixon, que al día siguiente ya estaba en Europa y habló con Schuman, y hubo una reacción un poco contrariada por parte del gobierno británico, que no había estado asociado al proceso. ¿Cuál es la dimensión de esta declaración? Que plantea, a partir de que la paz no fue posible, que había que ir construyendo Europa a partir de solidaridades de hecho, del paso a paso, de ir avanzando entre países enfrentados con odio y enemigos durante siglos, y todo eso irlo haciendo con el objetivo de crear una federación europea, y al mismo tiempo poner en común las 2 materias primas para hacer armas, que eran el carbón y el acero, que además eran las grandes industrias de la lotaringia, de todo ese eje que va desde Holanda hasta Italia,
y que estaban especializadas precisamente en este tipo de productos. Bien, no solamente es una declaración, se plantea una arquitectura institucional en un tratado que ha caducado ya, que es el Tratado del Carbón y del Acero, que tiene ya básicamente las estructuras institucionales que van conformando la actual Unión Europea, en germen muchas de ellas. La Comisión era una alta autoridad, el Consejo de Ministros ha pasado a ser el Consejo Europeo, la Asamblea Parlamentaria es Parlamento ahora, no solamente es consultiva, tiene facultades decisorias, pero básicamente esa estructura se mantiene, y el paso más importante fue llegar al Tratado de Roma, que de un mercado común sectorial se pasó a un mercado común global, a partir de una propuesta holandesa del ministro Beyen, que es la que conduce después de la conferencia de Mesina al Tratado de Roma. No voy a entretenerme en las vicisitudes que llevan desde el fracaso de la Comunidad Europea de Defensa, que fue la próxima apuesta que plantearon inmediatamente en el ambiente de la guerra de Corea y de la amenaza soviética, que fracasó porque la Asamblea Nacional Francesa incluso se negó a votarlo. O sea, no trató el fondo de la cuestión, y bueno, con consecuencias que todavía vivimos hoy en día. Y lo que sí es cierto es que en este periodo que va desde los años 50 hasta el final de la década de los 80, se van construyendo, pues, con avances y retrocesos paso a paso, y a veces con pasos atrás, con crisis como la de la silla vacía de Luxemburgo. Se va construyendo una comunidad que es una comunidad de derecho, porque además tiene un Tribunal de Justicia independiente que es el que configura básicamente esta dimensión. El siguiente salto se produce por el cambio histórico que supone la crisis y la implosión del Imperio Soviético, la caída del muro de Berlín y la conciencia de que al cambiar la situación se planteaba una cuestión fundamental, como era la reunificación alemana, que podía poner en causa la construcción europea a partir, pues, de una posible Alemania neutral, pero en la que el liderazgo europeo dio respuesta dando un paso más en la construcción europea, es decir, no solamente manteniendo la prioridad del mercado, sino también dando un segundo salto al incorporar la ciudadanía, la moneda, la codecisión legislativa, un avance democrático en la participación del Parlamento en la elección del presidente de la Comisión, el reconocimiento de los partidos políticos europeos, y eso supone el paso a la Unión Europea, que ha ido avanzando en esta construcción, en este proceso constituyente abierto, ha ido avanzando con un tratado cada 4 años. Después de Maastricht, Ámsterdam, después Niza, después el Tratado Constitucional, cuyo fracaso por el resultado de los referendos en 2 países fundadores, en Francia y en Holanda, aunque había sido muy mayoritariamente esto refrendado y ratificado, pues llevó a recoger el contenido de ese tratado en el Tratado de Lisboa, pero no con la misma, diríamos, dimensión y calidad política, y sobre todo no con ese salto tan decidido. Después, la Unión Europea ha superado su primera gran crisis existencial y política, que fue inmediatamente después de la crisis del Tratado Constitucional, la crisis mundial, no iniciada en Europa, pero en la que Europa, frente a esa crisis asimétrica, no tuvo capacidad de reacción y sobre todo perdió su propia capacidad de confianza en sí misma y en lo que estaba haciendo. Y esto es lo que nos ha llevado a una situación, en la que
al no disponer de instrumentos en la Unión Económica y Monetaria, se han tenido que ir dando pasos que se han concretado en un tratado que, curiosamente, no es un tratado de los que llamamos comunitario, en la medida en que el tratado de gobernanza más conocido como el Fiscal Compact, como el tratado de austeridad, el tratado fiscal, bueno, pues es un tratado que por la oposición de Gran Bretaña y de Polonia no es comunitario, pero que ha supuesto crear supuso en su momento crear, por una parte, mecanismos de solidaridad. Uno de ellos es el mecanismo de estabilidad intergubernamental, no es un mecanismo comunitario, y luego el dar pasos no suficientes, pero dar pasos avanzando hacia la Unión Económica y también con avances más tímidos en la Unión Política. Y esto nos lleva a la situación actual, que es la de plantearnos ganar el tercer salto. El tercer salto que ya se planteaba o se planteó en el debate de investidura de la Comisión von der Leyen, en cuyo programa está incluida una conferencia sobre el futuro de Europa a desarrollar en la segunda parte de la legislatura. Conferencia en la que el Parlamento Europeo, que ha trabajado y ha planteado sus líneas esenciales, la ha configurado en la línea de lo que fueron las dos convenciones que llevaron, por una parte, la primera a la Carta de Derechos Fundamentales y la segunda al Tratado Constitucional, y que fueron un desarrollo de lo que hicimos para negociar el Tratado de Maastricht, en donde por primera vez el Parlamento y los parlamentos nacionales pudieron participar en ese salto a través de lo que era la conferencia. Nos inventamos la conferencia interinstitucional preparatoria y la primera conferencia en Roma de los parlamentos nacionales con el Parlamento Europeo, que fue una conferencia cuyo resultado, cuya resolución fue planteada esencialmente no por el Parlamento Europeo, sino por el presidente de la Cámara de Representantes belga, como también presidente o como uno de los participantes. Es decir, que no se trata solamente de que hayamos trabajado con las instituciones europeas. Este es un proceso que implica a todos. En este momento la crisis del coronavirus está actuando como un precipitante, por decirlo en términos químicos, es decir, como esa materia que precipita una solución. Bien, como siempre, cabían dos respuestas. Una, que era plantear, poner en causa todo lo que hemos avanzado, romper no solo la baraja, sino romper este proceso de construcción de la Unión Europea, o dar una respuesta. Como siempre, o como casi siempre cuando hay crisis, hubo un momento de duda y de vacilación. Yo creo que el proceso que está en curso en negociación en este momento y que lleva a que cosas por las que hemos luchado durante mucho tiempo, como es la duplicación del presupuesto comunitario, a la que se añade un plan de recuperación o de reconstrucción europea con 1,5 billones de fondos que está en negociación y plantea los diversos puntos de vista y sobre todo cómo se tiene que estructurar la solidaridad europea concretamente. Yo creo que eso es un elemento que responde precisamente a esa capacidad para poder ganar el tercer salto. Un tercer salto que tiene que dar Europa, la Unión Europea, en la línea constitucional suya, en la línea que viene definida en los 3 primeros artículos del tratado, el que define en su artículo del Tratado de Lisboa, el que define en su artículo primero los principios, en el segundo los valores que compartimos y en el tercero los objetivos. Y en esos objetivos hay uno
que hay que recordar en este momento en especial, y es que nosotros tenemos la obligación de defender el sistema multilateral encarnado en las Naciones Unidas. Tenemos que mejorar la Organización de las Naciones Unidas, pero nosotros, para Europa, el orden que se configuró a partir de la Segunda Guerra Mundial, muy mejorable, pero que es el que posibilita una globalización civilizada, es una obligación constitucional, aparte de que es una convicción que tenemos la mayoría política en Europa. Y eso es lo que hace que, si somos capaces de mantener nuestra solidaridad y de reforzar también nuestra unión política, económica y monetaria, podamos ganar el tercer salto. Feliz cumpleaños de la Declaración Schuman. Gracias.